Hola chicos, ¿cómo le va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a la hora que lo estén viendo a esta clase. Vamos a hablar de patología escrotal tumoral, algo referido a tumores de testículo. Seguramente ya deben haber visto la patología escrotal no tumoral, que hace a los diagnósticos diferenciales con este tipo de patología. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo entonces a tumores de testículo, vamos a ver que los tumores de testículo representan el 90% entre los 20 y los 40 años, que es la etapa económicamente fértil y activa, de allí su importancia. Representan el 1% de todos los tumores en hombres, más frecuentemente de la raza blanca que de la raza negra, y aunque en los últimos años se ha visto incrementada en esta última. Hay factores predisponentes para esto, sobre todo los testículos sin descender, como la clitorquidia, que esto, por más que uno tenga el tratamiento precoz, llámese que se realice la cirugía, es decir, el descenso antes de los 2 o los 3 años, no hace que disminuya el riesgo de tener un tumor de testículo. Anomalías congénitas, estamos hablando de la hipotrofia testicular, menos de 12 milímetros, aumenta el riesgo. Haber tenido tumores testículos previos y antecedentes heredofamiliares de tumor testicular, ya sea padre, hermanos, tío, lo que fuese. Bien. ¿Cómo se presentan este tipo de pacientes? ¿Qué es lo que el paciente me está diciendo? Normalmente el paciente cuando llega a la consulta refiere a una sensación de peso o tironamiento, un aumento del hemiescroto, a veces nota una dureza a la palpación. El dolor testicular es menos frecuente, aunque puede deber estar asociado con un proceso inflamatorio en el 10% de los casos. Y aumento del tamaño franco del testículo propiamente dicho. Hacemos en la consulta, una vez que el paciente nos refiere que está, el autoexamen. El autoexamen, vamos a ver que en el examen testicular se puede palpar bien al tacto, normalmente no es doloroso, eso hay que tener en cuenta. Se puede palpar tanto la masa testicular cuando es un nódulo, ya sea que esté en el polo del testículo, se puede palpar el epidídimo, la cabeza del epidídimo también. Es decir, que con un buen examen uno puede notar alguna alteración nodular que pueda deberse en el examen. Aquí vemos un aumento del hemiescroto. Bien, ¿qué hago con este paciente? Como dijimos recién, hacemos un correcto examen físico. En la palpación dijimos que íbamos a encontrar un nódulo, que cuando hay esa dureza, ese nódulo es duro y pétreo, tiene una superficie regular en la mayoría de las veces. Cuando es irregular, de los seminomas. Cuando es irregular estaríamos hablando de los no seminomas. Podría deberse con que esto no es tan taxativo. En ese contexto está el paciente con ese tipo de síntomas, le hemos hecho el examen físico y empezamos ya a estar pensando y a sospechando en un tumor de testículo. Por lo tanto, lo que le vamos a pedir es una ecografía como primera medida. En relación a la ecografía, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Dijimos que la ecografía es un ente emisor que mide ondas ultrasonidos y de acuerdo a la densidad de los tejidos va a rebotar en los tejidos y vamos a ver en la pantalla con mayor o menor ecorefringencia, dependiendo de que sea más denso o menos denso. Si es más denso, esto nos va a marcar a nivel ecográfico como una imagen hiperecoica, es decir, que se la va a traducir a nivel blanco, y si fue menos denso, hipoecoica, más bien gris a negro, en el caso que fuese líquido, como por ejemplo podría ser un hidrocele. En el caso que haya un hematocele, se va a ver un intermedio entre el gris y el blanco, es decir, que es un tejido que si bien no es líquido, gris, negro, bien negro, es más intermedio, es un intermedio de la fase de la densidad. Vamos a solicitar marcadores tumorales, ¿sí? Que si bien eso no nos va a modificar la conducta en este momento, en el momento de la ecografía, cuando nosotros lo estamos viendo, pero sí es importantísimo pedirla y ya nos vamos a referir un poquito a los marcadores, como son la alfa-fetoproteína y la beta-gonatrofina colínica humana, su unidad beta. También vamos a solicitar una placa de tórax. Ya estamos pensando, ¿no es cierto?, en que puede haber un tumor de testículo en base a cómo el paciente vino a la consulta. Entonces, ante la sospecha, lo que podemos hacer directamente es la exploración quirúrgica y dentro de ellas, si nos queda algún tipo de duda, se puede hacer la biopsia por congelación. Siempre que hablamos de exploración quirúrgica o biopsia por congelación, el único
sitio por el cual se corresponde es la vía inguinal. No utilizamos ningún otro tipo de vía cuando estamos pensando en un tumor de testículo, siempre por vía inguinal. Bien, de ecografía, como bien hablamos rápidamente recién, dijimos que puede ser ahora decimos que puede ser intra o extratesticular, que puede mostrar, como dijimos el método físico, para mostrar lo sólido o lo líquido. Cuando es homogéneo, de bordes bien definidos, siempre pensamos en un seminoma. Cuando tiene áreas quísticas y bordes regulares, pensamos en un seminomatoso. Siempre se le puede agregar la ecografía Doppler testicular, pero no siempre es concluyente. Cuando no es concluyente, podemos hacer una resonancia magnética nuclear con gadolinio, pero siempre ante la sospecha clínica, la biopsia por congelación. Y la conducta imperativa de esto, cuando tenemos la duda, es realizar la exploración quirúrgica testicular por vía inguinal. Recién dije que la biopsia por congelación es la intraoperatoria. Cuando pensamos en un coriocarcinoma, se le puede agregar la resonancia magnética de cerebro para estadificarlo, porque este es el único que se examina por vía hemática, que ya vamos a hablar un poquito de la diseminación. Acá mostramos una ecografía para tener, como se puede ver, en esta eco tenemos el parénquima testicular normal y una área hipoecoica nodular bien definida. Esto nos puede hacer pensar de que estamos ante un tumor de testículo. Acá tenemos otra imagen con lesiones hipoecoicas, de que son varias, con relación al parénquima testicular normal. Esto es normal, esto es hipoecoico. Si fuera hiperecoico lo veríamos más blanco, como aquí, dentro del testículo, que se diferenciaría del parénquima testicular normal. Como en este caso si bien es un testículo, se observa esta imagen hiperecoica en relación al parénquima. Acá tenemos otra imagen de hiperecogenicidad en relación al parénquima testicular normal. Bien, ¿por qué es importante la ecografía? Si bien nosotros tenemos algunos diagnósticos diferenciales que hacer cuando el paciente llega a la consulta, tener en cuenta que el tiempo de que el paciente viene diciendo de que tiene esa sensación de peso, esa sensación de tironamiento, ese aumento del tamaño testicular, no es una cosa aguda que sucede un día para el otro. Cuando es agudo, siempre pensar que, descartando que podría ser una torsión testicular, pensar en el varicoceles, que el varicoceles generalmente son molestias más crónicas en el tiempo. El hidrocele, como vimos el aumento del hemiescroto, casi que a veces se escapa el testículo dentro del líquido escrotal que existe, entonces en el examen físico podemos por ahí no lo podemos tocar parcialmente. La ecografía nos va a mostrar esto, el hematocele. Si bien dijimos recién que el dolor es menos frecuente, hay un 10% que está asociado a dolor. Y cuando hay dolor, pensar siempre de que puede haber una patología asociada como un signo inflamatorio infeccioso que podría ser una orquitis o una epididimitis. También puede ser otro diagnóstico diferencial en la hernia inguinoescrotal, ¿sí? Que puede estar enmascarando ese aumento del tamaño testicular, ¿sí? Esta es una pieza quirúrgica que recién dijimos que una de las alternativas era la exploración. Bueno, acá tenemos la pieza quirúrgica que es bien representativa. Bueno, cuando tenemos la pieza quirúrgica, ¿qué hacemos? La mandamos a anatomía patológica, ¿no es cierto? Y ahí la anatomía patológica nos va a hablar de la estirpe epitelial del tumor en el que nos estamos enfrentando. Y ahí surge la clasificación. Entonces, de hecho, tenemos que decir que tenemos los tumores germinales y los no germinales, que son muy raros. La mayoría son tumores de estirpe germinales, dentro de los cuales encontramos los seminomatosos y los no seminomatosos. El no seminoma es el más frecuente y representa el 40% de todos los tumores, ¿sí? Y de ellos, el espermatocítico es más frecuente después de los 45 años y el 75% está confinado al testículo durante el diagnóstico. Los no seminomatosos, vamos a tener el coriocarcinoma, el carcinoma embrionario, el teratocarcinoma, el teratoma maduro y los mixtos. El carcinoma embrionario es el segundo en frecuencia y el 50% de metástasis al momento del diagnóstico. El teratocarcinoma
dijimos, y tenemos los mixtos, que son el 50% de tratamiento, y pronóstico se interpreta como el más agresivo. Es decir, que cuando diagnosticamos un tumor mixto, el 50% de estos pacientes, si tiene más del 50%, el tratamiento lo vamos a asociar o interpretarlo como un agresivo, el teratoma maduro. Después tenemos el coriocarcinoma, que es el 10% de los tumores y el más agresivo de todos porque se disemina, como dijimos recién, por vía hemática. Los no germinales son los menos frecuentes. Y acá tenemos que tener en cuenta, cuando viene anatomía patológica, los factores de riesgo local, que nos va a informar si hay una invasión de la túnica albuginea, si hay una invasión del epidídimo o una invasión del cordón espermático. Esto nos habla de que el riesgo puede estar aumentado. Como dijimos recién, tenemos que tener en cuenta ahora que las vías de diseminación, la diseminación local, que la acabamos de decir recién, que puede ser cuando infiltra la túnica bulgínica, el cordón espermático, la bulginia, el cordón espermático o el epididimo. Cuando se disemina por vía linfática, que el primer lugar de diseminación son los ganglios linfáticos retroperitoneales. Y la vía hemática, pensar la vía hemática que puede ir a pulmón, cerebro, a otro tipo de órganos. Y que dijimos recién que el coriocarcinoma es el que más se disemina por esa vía. Siempre cuando antes de hacer la exploración, le tenemos que pensar proponer al paciente la criopreservación ante la duda de que ese paciente puede llegar a quedar infértil o estéril en el supuesto caso que pudiese hacer un segundo tumor de testículo. Por eso la criopreservación siempre es importante. Como dije recién, antes de realizar el acto quirúrgico, de proponerle al paciente la exploración quirúrgica, vamos a pedir los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína y la gonadotrofina coriónica humana. ¿Por qué es importante estos marcadores tumorales? Porque contribuyen al tratamiento, al pronóstico y al seguimiento. En la alfa-fetoproteína se produce en el 70% de los tumores no seminomatosos y en el carcinoma embrionario. Nunca en el seminoma puro y coriocarcinoma. La vida media de esto es de 5 a 7 días. La gonadotrofina coriónica humana subunidad beta aumenta en el 100% en el coriocarcinoma, en el 50% en el carcinoma embrionario y en el 10% de los seminomas. La vida media es de 45 minutos. La lactato dehidrogenasa es el indicador indirecto de diseminación tumoral. Está elevada el 10% en el estadio 1, en el 40% en el estadio 2 y en el 80% en el estadio 3. Es útil para monitorizar el tratamiento y el pronóstico. Entonces esto es muy importante, es muy importante los marcadores tumorales, tener en cuenta en el aumento y en el descenso. Lógicamente que nosotros vamos a hacer la orquiectomía y en teoría a los 15 días cuando nosotros hacemos la repetición después del postquirúrgico de los marcadores tumorales, estos deberían bajar. Si no bajan, vamos a tener en cuenta y esperando la estereoepitelial de qué tipo de tumor estamos hablando y evidentemente es posible que haya un foquito de tumor en alguna parte, ya sea metastásico, en los ganglios o en algo que no estamos viendo. No lo hemos controlado locorregionalmente. Los marcadores tumorales pueden ayudar a sospechar un error del informe anatomopatológico. Por ejemplo, si la anatomía patológica dice seminoma y tengo una alfa-fetoproteína elevada, debemos revisar el taco, porque puede cambiar el tratamiento. Estadificar el tumor, si persiste en más de un mes, quiere decir que el foco activo está en otro lugar y es un tumor avanzado. Tiene importancia pronóstica, sus valores tienen relación directa con el volumen tumoral. La respuesta clínica, hay un rápido descenso, que eso significa que la buena respuesta y la posibilidad de curación. Y el seguimiento, la recaída bioquímica suele preceder a una recaída de las imágenes. Vamos a continuar en los próximos 15 minutos del video con la continuidad de la clase.